¿Qué tal, Benzo? Buenos días. ¿Usted? Buenos días, bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ya estamos a punto de terminar el semestre, nos restan un par de semanas, y entonces son las más pesadas regularmente, pero esperemos que todo vaya en orden, ¿no? Em, Antes vamos a iniciar la grabación. Muy bien, vamos a revisar, estamos por terminar ya los temas eh, de las exposiciones. En este caso estaremos revisando los casos de Etiopía y de Somalia, que me parece que nos es bastante conocido desde una perspectiva un poco pues negativa, si le queremos poner un calificativo. El hecho de que Somalia y Etiopía sean de las sociedades más conflictivas, ¿sí?, de África, además de que actualmente también tienen algunos de los índices de pobreza más altos del mundo, ¿sí?, si no es que los más altos, y que también tienen serios problemas con la estabilidad política y social, ¿sí? No sabemos hasta qué punto empieza la estabilidad, o mejor dicho, cuál es la causa de la inestabilidad, si la cuestión económica o la cuestión política, o cuál depende de la otra, ¿sí? Es de alguna manera una forma muy peculiar, digamos, de estudiar estos casos, ¿no? De Etiopía y de Somalia, que de hecho ayer estaba viendo, lo vi un ratito nada más, el de en Discovery Channel no, en National Geographic, un programa que se llama Océanos de Sangre, y que precisamente habla sobre este trabajo periodístico en el que buscan cómo la violencia existe a través de los mares, ¿no? Y en particular me tocó ver el capítulo de Somalia, ¿sí? Me parece que es muy conocido para nosotros también el hecho de la piratería, ¿no? La piratería no entendida como esta forma mítica de saqueo de barcos, ¿sí?, sino que ya van en una escala mucho mayor, en la que secuestran barcos completos de petróleo, cargados de petróleo, y piden millones de dólares por el rescate, ¿no? Y de no obtenerlos, no solo matan a la tripulación, sino que este, venden el producto del robo a terceros, ¿no? Pero esta fase de transición no nada más es quedarse con el botín, sino intentar obtener algo de provecho, digamos, ¿no? Pero bueno, y el caso de Etiopía tampoco nos es del todo desconocido, en el sentido de que, insisto, las hambrunas y el alto índice de mortalidad infantil siguen siendo una problemática que se sabe o se conoce desde hace más de 40 años, pero por X o Y razón no se ha logrado una intervención adecuada para revertir esos problemas, ¿no?, que parecen agudizarse en las últimas décadas, ¿sí?, y que no parece que vaya a mejorar, ¿sí? Órganos mundiales como la ONU o similares, pues no parecen que parece que están interesados en otras cosas. Lo extraño es que ahorita tampoco están interviniendo en los casos de Israel, por ejemplo, pero tampoco el de Etiopía, y que tú digas que esté atendiendo la pandemia, pues no, lo está haciendo la Organización Mundial de la Salud. Entonces todavía sigue siendo muy cuestionado, bastante cuestionado, el papel de la ONU con este tipo de situaciones. Muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario u observación antes de la exposición. Sí, yo quería hacer una pregunta un poco no relacionada con nada de esto. ¿El PIA para qué fecha es? ¿Es para el mismo día que el examen o es para otra fecha distinta, no?
Sí, el PIA sería para, en el caso de África, para el 24, lunes 24 de mayo, ¿sí? Y para Norteamérica el día 25, ¿sí? Hace un par de semanas les había dado esas fechas, hasta el momento se mantienen, ¿sí? Entonces la próxima semana únicamente digamos que es de evaluación. Lunes 24 entrega del PIA de África, martes 25 entrega del PIA de Historia de Norteamérica, jueves 27 el examen de África y viernes 28 de mayo el examen de Historia de Norteamérica, ¿sí? Entonces toda la próxima semana la vamos a dedicar únicamente a evaluación. ¿Alguna otra pregunta? No, muchas gracias. Muy bien. Por si no lo pudieron revisar o no lo notaron, en las respectivas páginas de grupos de Teams ya aparecen desde el viernes las temáticas que se van a abordar en los respectivos exámenes, ¿sí? Sí, insisto, si alguien no los revisó, no alcanzó o estaba ocupado, ocupada, bueno, ahí están desde el viernes por la tarde, como les había dicho. Insisto, los revisan más tarde y si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber, por favor. De cualquier manera, en el transcurso de las clases que nos restan, iremos dando las indicaciones pertinentes, pero sí me interesaba que tuvieran el temario con antelación para que tuvieran tiempo de prepararse, ¿sí? Muy bien, ¿alguna otra cuestión? De acuerdo, entonces, el equipo está completo, el equipo que le toca exponer hoy. Sucede que falta una persona, pero por más que la contactamos no está respondiendo, entonces, no es siquiera que nos esperemos de perdido unos 2 minutos más, porque, por más que le estamos enviando mensajes, no, ni siquiera le están llegando. Ok, bien. ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente? Quedaba un compañero de terminara de exponer una parte de su trabajo, ¿sí? Esperemos que, bueno, si Emerson está preparado para continuar y terminar su exposición, y en el transcurso esperamos a que la persona que falta se agregue al grupo. Emerson, ¿tendrá usted el material disponible en este momento? Claro, maestro, claro. Si quiere, déjeme preparo y comparto pantalla y ya termino esa parte. Excelente, para también ya terminar con este tema y lo digo sobre todo por su evaluación, ¿no? Entonces vamos a hacer esta cuestión, que Emerson termine de exponer su tema y para el equipo que le toca la exposición el día de hoy, bueno, esperemos a que se vayan agregando el resto de las personas, ¿sí? Emerson tiene alrededor de 10, 15 minutos, ¿sí? Tal vez no más de eso para tampoco restarle tanto al equipo que le toca, corresponde. Entonces, vamos a aprovecharlo, ¿de acuerdo? Listo, ya estoy compartiendo pantalla. No sé si puedan ver ahí la presentación. Sí, sí se aprecia. Ok, perfecto. Bueno, pues tal vez recuerden, compañeros, tal vez no, que la vez pasada, cuando estábamos hablando en este caso particular de Angola, pues habíamos visto ya algunos aspectos de crisis, por ejemplo, que habían estado afectando el país, conflictos internos sobre dos facciones que estaban de cierta forma disputando el poder. Y nos quedamos en que, bueno, por fin iba a empezar a meter ya un poco más de mano el gobierno estadounidense particularmente por parte de Ronald Reagan. Digo, tal vez ustedes recuerden que, pues, presidente de Estados Unidos, pues, tenía una política un poco más, intervencionista comparado con sus predecesores. Entonces eh, vamos a ver en qué consistió esto. Ya les habíamos mencionado también en aquella sesión que había un poco de relación entre estos conflictos y la Guerra Fría. Y es precisamente lo que vamos a ver aquí. Eh,
Sí. UNITA, el movimiento de UNITA, había tenido el apoyo de Estados Unidos y de estos países, de este bloque, y esto había permitido de cierta forma que prevaleciera por tanto tiempo, que pues sí, subsistiera durante tantos años. Recordemos que UNITA era el movimiento de este Savimbi. Ahorita vamos a ver más qué procede con él. Un aspecto importante que de cierta forma limitaba la relación de Estados Unidos con estas facciones era que había una política interna en este país, la Clark Amendment, que se emitió en 1976, que impedía que se enviaran armas directamente hacia unas facciones en guerra. En este caso, pues Angola también se veía implicada en esta limitante, y por lo mismo, oficialmente, Estados Unidos no podía enviar armas a este país. Entonces, en vista de esta como limitante para intervenir, Ronald Reagan implementó otras medidas e incentivó ataques por parte de Sudáfrica a Angola. Recordemos, ya habíamos comentado también que Sudáfrica había tenido enfrentamientos o muchos roces, bueno, no roces, enfrentamientos directos con Angola. Por ejemplo, vetando intentos de la ONU por restringir este tipo de ataques. Tiene que ver mucho con lo que comentaba ahorita el maestro, de bueno, pues la ONU ahí haciendo nada, como siempre. Entonces, después, otra de las medidas que se implementaron fue enviar armas pues, a UNITA, pero de manera ilegal, mediante el uso de otros países a los que se les enviaban las armas y ellos ya se las hacían llegar a los de UNITA. Obviamente países aliados de Estados Unidos. Y de esta forma podemos ver otro tipo de intervención no tan directa de Estados Unidos en África. Este cuadrito me tapa, déjenmelo. Ya. Precisamente hablando sobre los enfrentamientos con Sudáfrica que les comentamos, había como disputa entre estos dos países por el hecho de que Angola quería o pretendía liberar a Sudáfrica de la opresión del apartheid. Esto pues ya supongo que lo veremos más a profundidad cuando se hable de este país, de Sudáfrica, pero pues eran esas medidas de segregación racial que se implementaban en Sudáfrica. Y Angola, pues, en teoría, lo que quería era liberar a Sudáfrica de estas medidas. Y por otro lado, Sudáfrica lo que quería, enfrentándose a Angola, era suprimir la influencia que tenía la Unión Soviética en la región, o la influencia del comunismo en esta región. Recordemos que este país, Angola, había estado implementando políticas comunistas, recibía el apoyo de la URSS, entonces por eso Sudáfrica, como era un país capitalista, pues quería en teoría defender la región de este como peligro. Otro hecho importante también es que previo a la independencia, cuando existía un régimen colonial de Portugal en Angola, Portugal y Sudáfrica eran aliados. Y evidentemente la llegada de un nuevo gobierno, en este caso tras la independencia, implicó que se rompieran esas relaciones por las cosas que hemos mencionado, y lo que se quería también, al menos por parte de Sudáfrica, era desestabilizar este gobierno para que fuese reemplazado por otro con el que fuese más factible tener relaciones de comercio y relaciones y diversas alianzas. Entonces, digamos que Sudáfrica quería recuperar ese aliado en la región, suprimiendo el gobierno que había en turno en Angola y pues, poniendo otro que fuese más útil a sus conveniencias. Ahora, en 1984, por fin se empezaron a buscar ciertas soluciones al conflicto, un poco más pacíficas, por parte del gobierno en turno y el gobierno de Sudáfrica. Pero a Savimbi no le pareció esta solución y pues realizó un ataque terrorista en una planta, bueno, un ataque catalogado como terrorista, en una planta hidroeléctrica muy importante, la principal planta hidroeléctrica de Luanda, como forma de protesta. Posteriormente, ya después, recordemos que había un Clark Amendment en Estados Unidos. Reagan finalmente logró suprimir esa política y eso ya le permitió proporcionar armas a Angola, la facción de UNITA, ya de manera completamente legal. Y eso, evidentemente, fue algo que impulsó mucho los ataques de UNITA y que incrementaron sobre todo el número de muertes civiles. Eso también fue un aspecto importante y que, bueno, ya habíamos comentado que los ciudadanos sí se veían muy afectados. Finalmente una batalla denominada la batalla de Cuito Cuanaval, que fue una batalla entre Angola y Sudáfrica, supuso ya la derrota definitiva de
el gobierno. Y ya tras esta derrota, recordemos que habían existido pues, participaciones de cubanos aquí en Angola. Ya después de eso, ya finalmente los cubanos se retiraron por completo, los miembros que quedaban del ejército cubano. Ya se venían replegando desde hace tiempo, pero ya fue aquí donde definitivamente dejaron Angola. También terminado este conflicto, la Unión Soviética desistió de todos los dominios que tenía en África, sobre todo tras la llegada de Gorbachev al poder. Recordemos que Gorbachev tenía otro tipo de políticas muy diferentes a la de otros líderes de la URSS previos, y por tanto, una vez llegado él al poder, abandonó todos esos tipos de intervención, y por lo mismo, de cierta forma, Angola perdió el apoyo que tenía de la URSS, junto con otros países del continente africano. Luego tenemos una especie de periodo de paz. Van a ser varios aquí, vamos a verlos rápidamente. En 1990 Estados Unidos y la Unión Soviética, por fin, ellos aparte, por fuera, ya negociaron el poner fin a sus intervenciones en África y en este caso también en Angola. El hecho de que estos países, Angola, y bueno, no estos países, sino las facciones que había en Angola, perdiesen el apoyo que tenían por parte de estas potencias, implicó que también empezaran ellos a buscar la paz. Y esto ya fue en 1991, que como les digo, tras perder como esa especie de patrocinio por parte de estas superpotencias, pues se vieron obligadas también a buscar una solución al conflicto. En teoría, la ONU iba a supervisar esta paz, y se envió a una delegada, Margaret Anstey, para vigilar los que serían las primeras elecciones democráticas en el país. Y durante estas primeras elecciones hubo un periodo de tregua y se supone que había mucho optimismo, la gente pues, estaba feliz, ¿no? Después de que tantas décadas de guerra, pues, por fin iba a haber elecciones y había paz. Y esta tregua duró de mayo del 91 a septiembre del 92, y como les digo, había mucha euforia colectiva, porque pues, todos consideraban que ya por fin se iba a poner un régimen democrático por fin en Angola. Para asegurar, entre comillas, esta paz, las armas de UNITA se supone que fueron entregadas a inspectores internacionales, pero buena parte, de hecho las armas más importantes, fueron escondidas en fosas o en el campo. Y bueno, estaban ahí listas, aparentemente, porque bueno, esto nos indica que Savimbi tenía la idea de que la paz tal vez no iba a durar mucho. Y eso fue lo que hicieron ambas facciones, tanto el gobierno como la facción de Savimbi, pues hicieron planes como de contingencia en caso de que la tregua no durase mucho tiempo. Posteriormente, ya que se celebraron las elecciones, pierde Savimbi y tanto las elecciones a presidente como a las de parlamento, y esto hace que se levante en armas nuevamente. Obviamente, al perder Savimbi, pues estamos hablando de que gana Dos Santos, Eduardo Dos Santos, que era el presidente en turno previo, y también, bueno, esta elección también ganó. Y esto, evidentemente, como les digo, hizo que se reanudaran las hostilidades, el 1 de noviembre de 1992. Antes, recordemos que las hostilidades se habían desarrollado principalmente en el campo, pero esta vez se dieron principalmente o esencialmente en las ciudades, y esto hizo que, obviamente, los civiles fuesen los más afectados, porque naturalmente las ciudades que son más pobladas, pues contienen más civiles. Sobre todo si tomamos en cuenta también que UNITA quería, como de cierta forma, castigar, entre comillas, o tomar represalias contra esas ciudades que no lo habían apoyado en campaña y en épocas previas. Entonces, de cierta forma, también se estaban afectando a civiles de manera relativamente intencional, para pues, como tomar consecuencias. Ambas facciones también consiguieron armas más pesadas, y hubo varios recursos que se emplearon para la guerra. Recordemos que en el caso del gobierno en turno, ellos tenían el control del petróleo, y en el caso de UNITA tenían acceso a las minas de diamantes, y con esos recursos era que ellos financiaban todas estas guerras. Obviamente las hambrunas se dispararon porque no existían atenciones por parte del gobierno, y pues por todo lo que la guerra generaba. Los diamantes, que eran lo que financiaba UNITA, comenzaron o UNITA al menos se dio cuenta de que estos diamantes eran insuficientes para financiar todo el arsenal, en comparación con el petróleo, que podía financiar muchas más cosas.
Entonces, este financiamiento con el uso de los diamantes, pues no se equiparaba al del petróleo que tenía, en este caso, el gobierno de Dos Santos. También el hecho de que se hubiesen gastado muchos recursos en los primeros éxitos militares por parte de Savimbi, pues vio que estos se viesen un poco agotados, y esto lo obligó a buscar una tregua. Y otra vez, la ONU envió otro delegado, en este caso a Léon Bellet, y él ya aseguró este tratado de paz. Posteriormente, o bueno, no posteriormente, sino durante esta época de paz, el presidente Dos Santos se esmeró en crear una especie de gobierno de unidad nacional para consolidar su poder y en teoría evitar que hubiese más levantamientos. Y una forma de lograr cierta estabilidad fue que ofreció puestos de la élite política a miembros de la UNITA. Entonces, de cierta forma, eso los mantuvo satisfechos y así mantuvo un poco de estabilidad, pero el detalle iba a estar con la centralización del poder, porque comenzó a aumentar la autoridad presidencial en torno a su persona. Esto precisamente para evitar que los miembros de UNITA que estaban en la élite no tuvieran realmente un poder tangible, sino como solamente un poder simbólico. Y de esta forma ellos estaban satisfechos, pero en realidad no tenían poder. El que tenía el poder era el presidente. Y si podemos resumir esta parte, o esta etapa, podemos decir que fue una en la que Angola dejó de ser una república popular, como se llamaba oficialmente, y solamente podemos decir que pasó a ser la República de Dos Santos. Se desarrolló un intenso pulso a la personalidad, esto ya lo hemos comentado, bueno, creo que lo han comentado también otros compañeros. Y también empezó a haber muchas privatizaciones. Recordemos que antes este gobierno pues o tenía influencias comunistas, y ahora empezó a haber cosas pues demasiado capitalistas. En el 96 Dos Santos empezó a institucionalizar mucho el presidencialismo e incluso creó una fundación, la Fundación Eduardo Dos Santos, esta fue la organización que empezó a privatizar todas las empresas estatales. Y de esta forma, como la organización pues era del presidente, y la organización estaba privatizando todas las empresas, ahora podemos decir que las empresas ya no eran del Estado, ahora eran del presidente, y el presidente seguía vendiéndoselas al Estado. Entonces es como una especie de lucro gigante en la que el presidente manejaba esas empresas directamente porque ahora eran de él, porque él las había comprado. Obviamente con dinero robado, con dinero derivado de la corrupción, y esto evidentemente le generaba muchas ganancias. También hubo problemas con la xenofobia. Desde el 96, estos problemas ya no existían, pero desde el 96 el gobierno comenzó ahora incluso a incentivar estas políticas xenofóbicas en contra sobre todo de extranjeros. Se permitía el linchamiento de foráneos que eran catalogados por el gobierno como el principal cáncer de la sociedad, de lo que había generado tantos problemas, y se percibían como comerciantes explotadores, todos aquellos que pues tuviesen empresas en esta región. Era parecido a una especie de antisemitismo que conocemos, ¿no? Pero no, esto no se reducía solamente a personas judías, sino a todo tipo de personas extranjeras que se veían como una especie de mal para la sociedad. Mientras todo esto ocurría, el UNITA estaba otra vez alistando o preparando para otras guerras. Y en el 98, Savimbi por fin otra vez reunió sus fuerzas y obtuvo una ventaja militar durante los primeros enfrentamientos hasta el 99. Ya finalmente, el 22 de febrero del 2002, Savimbi por fin fue asesinado en combate. Y esto ya finalmente supuso el fin del movimiento UNITA. Los representantes de ambas facciones arreglaron la paz, y esta ya de cierta forma logró perdurar. Pero bueno, tristemente fue la muerte de Savimbi lo que tuvo que suceder para que, después de tanto tiempo, para que por fin se diese un periodo de paz un poco más estable. En años posteriores, esta paz verdadera, pues la verdad es que era desconocida por gran parte de la población que había vivido toda su vida en guerra. Y algo muy importante también es que los gastos excesivos que se habían hecho por parte del gobierno en toda esta guerra, pues siguieron. O sea, los gastos tanto en armamento como en exceso de recursos innecesarios, ¿no? Corrupción, pues todos estos gastos seguían emitiéndose. La educación, por ejemplo, tuvo recortes de presupuestos, no era impulsada y se privilegiaba sobre todo a las élites.
El campo continuó siendo desfavorecido y también las personas siguen siendo secuestradas para enlistarse en el ejército, en este caso el ejército ya del régimen. Los militares tenían mucha presencia en la sociedad, vigilaban el control político y también ocurría durante la colonización. Esto es lo interesante aquí, que los portugueses privilegiados también fueron reemplazados después por angoleños privilegiados. Entonces la cuestión aquí, o lo que podemos ver, es que no era una cosa que tuviese que ver con los portugueses, ¿no? No, o sea, no es una cuestión racial el hecho de que haya un buen gobierno o un mal gobierno, porque digamos que en este caso el gobierno de Dos Santos pues terminó simplemente suplantando a los portugueses privilegiados y que habían oprimido tanto a las personas. Y la diferencia aquí es que los angoleños ya no eran pues, reprimidos, o ya no se abusaba de ellos por parte de unos extranjeros, sino que pues, eran abusados ahora pues, por parte de su mismo pueblo, ¿no? Y bueno, esto ya fue todo. Estas son nuestras referencias, ¿no? Que la vez pasada no las pudimos ver. Y pues ya sería todo, compañeros. No sé si tengan alguna pregunta, o bueno, no sé si bueno, ¿usted tenga algún comentario, maestro? Cierro esto. Bien, por fortuna, la sesión anterior o la sesión que les correspondía a ustedes exponer, vimos casi todo el tema. Esto es únicamente para redondear, pero sí es importante destacar el hecho de cómo vamos a ver, por ejemplo, el contraste entre Angola, donde las riquezas son sumamente amplias, ¿sí? Y que precisamente ha sido una de las razones de conflicto, ¿no? La búsqueda del control político, pero también por ende por el control económico, ¿sí? Y que eso ha llevado también a una centralización del poder, como lo acabamos de apreciar, pero que también por eso se generaron estos conflictos sociales, estas, pues no sé si llamarlo exactamente guerras civiles, pero por lo menos sí movilizaciones armadas que buscaban acabar con el régimen de alguna u otra forma. Entonces, lo que quisiera que notara el resto del grupo es esta situación de Angola y de esos países que tienen una serie de riquezas naturales que buscan ser controladas frente a otras sociedades, como lo vamos a ver en el caso de Somalia o de Etiopía, donde la situación económica es diametralmente diferente y que los conflictos son por otras razones, también por cuestiones económicas, pero en una diferente perspectiva, ¿sí? Entonces, digamos que eso nos puede ayudar para vincular o contrastar la información que estamos revisando en este momento. No sé si hay algo más de su parte. No, maestro, eso ya sería todo por parte de nuestra exposición. Perfecto, muchas gracias. Nos dice Miguel Ángel, no sé si quiere ampliar su comentario, Miguel Ángel. Pues bueno, ya tenía ahí Emerson la imagen. Únicamente en 2003 iba Savimbi en un convoy armado, creo que de 3 camionetas llena de sus guardaespaldas y hombres de confianza. El FNLA, creo, concretamente, que es el partido que está en poder, le embosca. Sí, emboscada. Empiezan a bajar todos sus guardaespaldas y Savimbi para protegerlo. Y uno a uno sus guardaespaldas van cayendo hasta que al final el único superviviente es Savimbi, el cual todavía arrastrándose seguía disparando. O sea, era un hueso duro de roer realmente ese tipo. Bueno, cuando se busca mantener el poder político y económico, vas a hacer hasta lo imposible por no perderlo, ¿no? Que probablemente tenga vigencia esa expresión atribuida a Maquiavelo, aunque nunca la dijo, de el fin justifica los medios, y el fin era mantener el control político y económico, pese a usar la fuerza, ¿no? Pero Maquiavelo también estaba haciendo una explicación y una reflexión, ¿no? Un manual de instrucciones. En fin, el caso es que la inestabilidad va a ser generada por toda esta condición de subdesarrollo que el colonialismo precisamente va a dejar, ¿sí? Y me parece que también lo debemos de entender bajo esta perspectiva, en el sentido de que
el subdesarrollo entendido como una economía de extracción, ¿sí? Pero no productiva en un sentido integral, pues es lo que también va a generar a largo plazo este tipo de problemáticas. Porque, insisto, decíamos la semana pasada, estos nuevos gobiernos van a irse hacia el otro extremo, van a ser sumamente radicales y parte de la situación que van a dejar sin atender, aparte de los derechos políticos, derechos cívicos, derechos humanos, va a ser el desarrollo económico. Básicamente se trata de la sustitución de una élite extranjera por una élite local, que va a continuar con estos mismos patrones de conducta, pero que se van a agudizar, sobre todo porque pues no se va a respetar, digamos, los principios por los cuales se buscó la independencia, y más ahora que se trata de pues de un conflicto civil, en el sentido de que es entre los miembros de la misma sociedad, ¿sí? Entonces, de ahí es donde podríamos explicar gran parte de lo que sucede. Obviamente no podemos atribuirle toda la responsabilidad al colonialismo, ¿sí? Porque tampoco parece haber un sentido de pertenencia. El nacionalismo parece que únicamente funcionó para fines inmediatos, como fue la obtención de la independencia, pero que no se utilizó más allá una vez que se logró este objetivo, ¿no? Entonces el nacionalismo se descarta, o lo podríamos descartar, como un elemento unificador o que busca el desarrollo integral de las sociedades de las que estamos hablando. Más que nada es un detonante, más que una continuidad en las sociedades africanas o en los estados africanos contemporáneos. ¿De acuerdo? Muy bien. Me parece que la persona que integra también el siguiente equipo no se ha iniciado, no se ha conectado, perdón. Nos resta exactamente una hora, ¿sí? Supongo que el equipo va a comenzar con su exposición, puesto que ya no tendríamos otra fecha disponible para reasignar el espacio. La próxima semana sería prácticamente imposible y todavía nos queda una exposición más que la de Sudáfrica. Entonces, el equipo que le corresponde, pues me parece que va a tener que iniciar, ¿verdad? Sí, pero nos vamos a repartir la parte de la compañera que falta. Ok, perfecto. Al final me indica quién es la persona que no participó, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Gracias. Ok. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, como ya había mencionado el maestro, el profesor, vamos a hablar sobre los países de Etiopía y Somalia. El equipo está conformado por su servidor, Carlos Colunga, Ebert Elías, Fátima y Dania Valesa. Bueno, vamos a empezar hablando sobre Etiopía. Vamos a dar un pequeño vistazo del país, que es un país sin litoral, lo que significa que no tiene como una salida directa al mar, pues este perdió en algún momento de su historia parte del territorio que tenía su conexión al mar. De esto se hablará un poco más adelante. Es el tercer país más grande de África, se encuentra en el Cuerno de África, como se puede ver esta pinta, y su capital, así como su ciudad más grande y poblada, es Addis Abeba. Ok. Eh, mm, como sabremos, el país de Etiopía fue uno de los únicos que no fue colonizado en lo del reparto de África, pero aún así no hay que olvidar que en algún momento tuvieron que haber países o naciones que trataron de poder colonizar esta misma. El caso fue de Italia, pues Italia, viendo cómo las demás potencias europeas estaban creciendo y ganando con toda la repartición de África, pues estos dijeron, pues yo también quiero. Entonces, su plan inicial para entrar a África era primero tener protectorado de Túnez, pues este era el más cercano a la península italiana, como se ve aquí en este mapa. Aquí está Sicilia, perdón, Sicilia,
Sicilia y aquí está Túnez, entonces obviamente está muy, muy cerca. Pero para su mala suerte, este territorio ya estaba bajo el mando de Francia. Así que cambiaron sus planes y se irían a un territorio igual de cerca, que sería la Trípoli en Libia, que es esta partecita del... Más tarde, para 1882, se establecería en Massaua, esto en Eritrea, que sería esta parte. Con esto tendrían ya un poco más de cercanía a Etiopía y empezaría a tener ciertas conexiones. Pues el emperador de Etiopía en ese entonces era Menelik y se beneficiaba del apoyo de los italianos, quien les proporcionaba armas y que estaban en todo estas buenas conexiones, estos bonitos tratos, por así decirlo, terminarían en un tratado, pero este tratado ninguno de ambos mandos, ya sea el etíope ni el italiano, estaban de acuerdo en su interpretación. Pues con este tratado los italianos decían que les estaba otorgando el protectorado de Etiopía, lo que obviamente Menelik no estuvo de acuerdo. Y bueno, en ese entonces hay que recargar, se me olvidó decir esto, que en ese entonces Etiopía sería conocido también como Abisinia, porque a veces lo voy a mencionar así. Entonces Abisinia es como se le conocía a Etiopía. Y como les dije, obviamente el, el emperador no estuvo de acuerdo con esto. Y la meta de los italianos era poder tener bajo su tutela los países como Eritrea, Somalia y Abisinia. Aún así, Menelik les digo que no confiaba y tenía la seguridad de que su ejército podía resistir cualquier ataque italiano, pues los franceses habían estado apoyando con armamento al ejército etíope. Entonces daría inicio a la primera guerra italio-etíope. La campaña de los italianos fracasó rotundamente. Esto empezó en el año de 1895 y una de las batallas que se puede resaltar fue la batalla de Adwa, el 1 de marzo de 1896. Es de las más emblemáticas, donde 10.000 italianos, de 4.500 mueren y 1.300 fueron hechos prisioneros. Se firmaría la paz hasta el 26 de octubre de 1896, donde en este mismo tratado de paz se limitarían lo que sería el territorio etíope, como también la Eritrea y Somalia italiana. Pero bueno, entonces esta primera guerra italio-etíope sería con la derrota de los italianos, sería pues en sí el intento fallido de colonizar Etiopía, pero aún así para los finales de la Primera Guerra Mundial, Italia recuperaría otra vez, tendría la idea de poder conquistar Etiopía, olvidando pues el rotundo fracaso que habían tenido años anteriores. Así, en 1927, Italia, que estaba instalada en Libia, por el mando de Mussolini, perdón, empezó a hacer un nuevo plan para así conquistar Etiopía. Y así iniciaría la Segunda Guerra Italo-Etíope en octubre de 1935, donde pues los italianos con ya nuevas armas más poderosas y con el uso de la aviación tendría una mayor facilidad para entrar al territorio y así dominarlo, por decirlo así. También usó los bombardeos, que no solo atacaban zonas militares, sino
también ciudades. En ese momento Etiopía estaba siendo gobernada por Haile Selassie primero, que es esta persona aquí, quien había emprendido con una modernización del ejército etíope, pero pues no fue rival suficiente para los italianos y sus nuevas armas. Así, bueno, entonces ya con la Segunda Guerra Italo-Etíope, el emperador de Etiopía pidió la intervención de la Sociedad de Naciones y pues como sabemos, esta no es que haga muchas cosas, nada más le aplicó ciertas sanciones a Italia y le pidió a los demás países que también eran parte de la Sociedad de Naciones que pues no les otorgaran ciertas materias primas. Después de eso en sí ya no hubo mucho. Para 1936 el emperador Haile Selassie había abandonado Etiopía. Muchos de sus súbditos etíopes nunca se lo perdonaría, pero esto era para defender su causa ante el mundo. Se escapó, por así decirlo, fue exiliado a Londres y empezó pues, a pedir entre más ayuda para que se pudiera quitar el mando a los italianos. Y bueno, esperen. En 30 de junio de 1936 pronunció un discurso ante la Sociedad de Naciones en Ginebra. Sin embargo, otra vez la Sociedad de Naciones no hizo en sí nada. Al contrario, quitó las sanciones que tenía hacia Italia y los únicos países en no reconocer la conquista italiana fueron la URSS, Estados Unidos, Haití, México y Nueva Zelanda. Fun fact, como que Etiopía y México tenían una buena relación, pues creo que fue Calle, si no me recuerdo, fue a la coronación de Etiopía de Haile Selassie, perdón. En fin, entonces podemos ver otra vez la Sociedad de Naciones, no dice nada, y muchos de los estados europeos tampoco reaccionaron a esto, porque tenían miedo a que con la Segunda Guerra Mundial, pues también ocurriendo, se hiciera como que un problema aún mayor y que Hitler diera aún más armamento a los italianos para que esto fuera algo devastador. Así, el 9 de mayo, Mussolini anunciaría en Roma que Etiopía ahora es parte del imperio colonial italiano. Abisinia, Eritrea y Somalia formarían ahora el gobierno general de África Oriental Italiana, gobernadas por un virrey y divididas en provincias. Ya podemos ver que la meta principal que tuvieron con la primera guerra italo-etíope, perdón, al fin se logró. Asimismo, Italia, en el momento que fue ya, en el momento de la África Oriental Italiana, perdón, Italia invierte mucho en la modernización de Etiopía y aún empiezan las acciones para terminar con los rebeldes, pues Mussolini mandó a ejecutar a todo rebelde y así la insurgencia fue aplacada desde el aire con bombardeos y también con gases tóxicos como el gas mostaza. Permítanme. Ya. El último acto final de la África Oriental Italiana fue la batalla de Gondar. Después de alrededor de medio año de constantes luchas alrededor del territorio Gondar, las fuerzas italianas se fueron debilitando hasta que el 27 de noviembre fue el asalto final. Con la caída de Gondar termina la resistencia organizada italiana y asimismo el Negus, o sea, el rey, así se le dice, o el emperador, Haile Selassie I regresaría al territorio etíope y se restablecería la monarquía.
Bueno, con la Etiopía actual, primeramente nos vamos a lo que es en sí lo que es la economía, que Etiopía ha tenido un crecimiento, pues no tan alto, pero sí, por así decirlo, decente, debido a que China es quien le vende varias cosas a Etiopía. Entonces, Etiopía realmente es ¿cómo decirlo? Es como la joya, por así decirlo, de África. Por eso es que China se enfoca en este país. Y de hecho, se enfoca más porque tiene lo que es el ferrocarril, tiene lo que son las vías de comunicaciones. Y de hecho, gracias a que ha habido varias inversiones por parte de China, se han creado algunas escuelas, algunos edificios oficiales. Y de hecho, cuando empieza a crecer un poco más esto, es cuando las Naciones Unidas, que pues no ha hecho nada, y la Unión Africana han estado un poco más metidos con lo que es Etiopía. De hecho, gracias a la inversión china, han existido alrededor de unos 75,000, 80,000 puestos aproximadamente de trabajo para los etiopíes. Y de hecho, el PIB ha llegado a pasar del 10% de lo que es en el año. Una de las cosas en las que también se enfoca la economía de Etiopía, pues es como tal en el oro, porque no tiene, o sea, no es un país que tenga petróleo y sea un país de grandes recursos o que tenga muchas cosas. Realmente no lo es. Entonces, lo poco que puede dar, lo hace. Y a final de cuentas, el grande asiático que es China es quien les compra. Y de hecho, con esto de la economía también tiene que ver mucho el hecho del el analfabetismo. El 50% de la población de Etiopía son personas analfabetas. Entonces, pues sea lo que sea, eso afecta mucho a un desarrollo económico y social que vaya de acuerdo a lo que es su país. Y, o sea, esto también tiene mucho que ver por algunos ideales que todavía quedan por el hecho de que había sido una zona completamente soviética. ¿Le podrías dar, Carlos, por favor? Ok, bueno, Etiopía se ha dicho que es cristiano, pero realmente Etiopía yo lo tomaría más de algo cristiano o musulmán, yo lo tomaría algo más como curioso, porque sí, efectivamente la mayoría de la religión, de los creyentes de Etiopía son de religión cristiana, pero no dice que no haya musulmanes. De hecho, sí hay en algunas partes, y aunque parezca difícil, en algunas partes de zona cristiana, que es más que nada el norte, es hay algunas personas que profesan la fe islámica. De la religión yo digo que es curiosa porque de hecho tienen una creencia cristiana muy antigua que se basa en que literalmente son cosas como tal muy arraigadas del judaísmo, y de hecho tienen, si no mal recuerdo, como el pasaje de lo de, el pasaje o la mitología de Moisés un poco más, más explicada o de las mejores que puede haber en la historia del cristianismo. Dentro de la religión cristiana, dentro de Etiopía, hay varias ramas del cristianismo, pero las que más he visto es que son el ortodoxo, por ahí algo de la iglesia copta y pues el catolicismo. Pero también hay otro tipo de cristianismo por ahí, no tan grandes, pero sí hay. Dentro de la fractura de la sociedad que hay por religión, es que el norte tiene el poder más fuerte, que son los que, a final de cuentas, son los que tienen religión cristiana. Y el centro y sur, pues, están limitados a este poder o a veces incluso llegan a estar fuera. ¿Le puedes dar, Carlos, por favor? Bueno, toda esta guerra con Eritrea y todo este problema que tiene Etiopía, justamente no es económico, no es
vaya, no es por otras circunstancias meramente más que religioso. Resulta ser que en una zona están los oromos y en otra parte están los amara. Ellos, curiosamente, comparten la creencia de que son abisianos o Abisinia. Para los que no saben lo que es la Abisinia, es la primera égira que está en la historia del Islam, que es cuando los seguidores del profeta Mahoma huyen de lo que es la Meca y porque los están persiguiendo la tribu Quraysh y van hacia el reino cristiano de Akum, que es Etiopía y lo que es Eritrea. Actualmente hay una problemática justamente por esto, porque también además lo religioso sucede que son muchísimas etnias. Entonces esto provoca que haya roces de etnia con etnia e incluso ha sucedido que nace aquí, bueno, no nace, pero sí hay una gran influencia del judaísmo, no tanto como en otras partes, pero sí puede llegar a ver lo que es el terrorismo. De hecho, en Narar, que es la capital, por así decirlo, musulmana de lo que es Etiopía, han habido de ahí muchísimos ataques hacia lo que es el norte, las zonas cristianas, e incluso dentro de su misma zona han llegado a matar a mismos musulmanes, porque pues son terroristas. Pero eso no significa que los cristianos de Etiopía estén muy aisladitos. Realmente no. Si ellos atacan, ellos también van a ir a atacar. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que más, por así decirlo, le duele a un musulmán si no tienen gran cosa como los cristianos más que el Corán y la mezquita? Bueno, pues justamente los cristianos lo que hacen es atacar las mezquitas y eso hace que inicie otra vez una guerra que sinceramente es interminable y que justamente la ONU, como se sabe, pues no piensa hacer nada, porque pues como quiera es meterse en un problema. Este problema del pueblo oromo, más que nada es porque se ha visto arrinconado, pero es porque luchan por su identidad y los recursos y los derechos que ellos se merecen. Pues sinceramente los oromos son los de grupo étnico más grande de Etiopía y y los amaras son el segundo grupo étnico, sí, más numeroso. Mientras los oromos se presentan como personas cerradas de mente o extremistas e incluso exclusivistas, los amaras son patrioteros y violentos. Realmente es una guerra que, no termina y sigue y por lo mismo es cuestión religiosa. Carlos, ¿le podrías dar, porfa? Bueno, la situación de la seguridad es más que nada el tráfico de seres humanos y sobre todo las drogas. Bueno, con los seres humanos, más que nada con niños y mujeres. Obviamente hombres ya de edades grandes no, pero sí niños y mujeres. Los venden o incluso las llegan a secuestrar. En el tráfico de drogas, resulta ser que en Etiopía es pues por así decirlo, como es uno de los grandes de África, se mantiene la droga en el país y de ahí se pasan a diferentes zonas de África y de esas zonas las pasan directamente a Europa. Entonces, es algo descontrolado, pero pues sí, una de las situaciones de seguridad es esto, además de que el terrorismo, entre comillas, está controlado, porque sí llega a haber algunos problemas, pero pues no son, el terrorismo no es tan grande como se han visto en otros, en otros momentos. Y pues la situación de seguridad es que básicamente no hay, porque incluso los mismos militares pueden matar a la misma gente, o la misma gente mata a su gente y mata a los militares. Sinceramente estás entre la vida y entre la muerte estar en Etiopía. ¿Le podrías dar, Carlos, por favor? Ok, bueno, la situación de la mujer. Bueno, aquí hay un problema de género sumamente
fuerte, porque pues la mujer, pues sinceramente es como si no valiera. Se dice que en 50 y 60% de las mujeres habían sufrido violencia doméstica. Un 16% fueron casadas antes de los 15 años, y lo que sobra, que sería el 41%, fueron casadas a los 18, antes de los 18. O sea, realmente estuve checando eso y no hay una gráfica que diga que después de los 19 hayan podido casarse o hayan tenido hijos. No, todo fue entre los 15 y 18 años, lo que crece una mortalidad alta en mujeres e infantes en Etiopía. No recuerdo si es un 80 o un 70%, no, un 74%, sí, fue de que las mujeres habían sufrido una mutilación genital entre 15 y 49 años, y lo que queda de ese 74, que es el 39%, las hijas de estas mujeres también se les había realizado una mutilación genital. Actualmente, un 50% de las mujeres jóvenes que cursan entre los 15 y 24 años son analfabetas, y esto, según la ONU, dice que el 69% de los matrimonios habían empezado por secuestro para lograr una boda a la fuerza. También muchas mujeres de Etiopía deciden dejar lo que es Etiopía para irse a otros países árabes y conseguir una mejor calidad de vida, que a veces pues sí la pueden lograr, a veces no. Muchas veces es casándose, pero otras pues a veces no es lo que se espera. Entonces pues también ser mujer ahí, si ser un civil normal de lo que es Etiopía, pues ser mujer es el doble de riesgoso. Ya, Carlos. ¿Sí se escucha? Sí, Daniel. Ok, gracias. Sí, se escucha bien. Ok, bueno, ahora les vamos a hablar sobre Somalia, y también primero les voy a mencionar algunos datos muy generales sobre el país. Oficialmente, pues es llamado la República Federal de Somalia. Su capital es la ciudad de Mogadiscio y también es su ciudad más poblada. Al igual que Etiopía, se encuentra ubicado en el Cuerno de África, que es en el África Oriental, y es considerado un estado fallido o un estado frágil, y más adelante vamos a ver por qué. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Ok, para poder entender todo el proceso de independencia y descolonización, primero hay que entender que Somalia vivió un periodo de colonización italiana y británica y también francesa, pero ese es otro caso aparte, a finales del siglo XIX, perdón. Bueno, en cuanto a la Somalia británica, esto es en la zona norte del país. La llamada Somalia británica, que oficialmente recibió el nombre de Protectorado de la Somalilandia Británica, esta fue ocupada con el propósito principal de impedir a Francia el control del acceso al Mar Rojo, y además servía como apoyo estratégico para el puerto de Edén, ahí como se puede ver en el mapa de ahí arriba. Bueno, el periodo de este protectorado fue de 1883 o 1884 aproximadamente hasta 1960, hasta esa fecha fue cuando consiguieron su independencia, pero se va a hablar sobre eso más a continuación. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Ok, en cuanto a la Somalia italiana, a finales del siglo XIX, los italianos crearon la colonia de la Somalia, perdón, no sé italiano, la nombraron oficialmente Somalia, y en 1905 establecieron la establecieron como capital la ciudad de Mogadiscio. Fue así cuando Italia por fin asumió la administración directa del sur de Somalia. En 1908, las divisiones administrativas del territorio fueron reunidas bajo el nombre de Somalia Italiana. Y esto fue bajo el mandato de un gobernador civil que pues tenía amplios poderes, y más tarde fue asistido por un consejo legislativo. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? La realidad es que Somalia nunca pasó de ser la colonia más pobre de Italia. De hecho, cumplía con una función geopolítica muy limitada, la cual era conquistar Etiopía.
Somalia constantemente era considerado como un territorio más estratégico que podía servir como vía de entrada hacia Etiopía. En 1935 llegó a Somalia un nuevo gobernador, que fue el general Rodolfo Graziani, que es el de la foto, cuya misión era preparar la máquina de guerra que desencadenaría la invasión a Etiopía, que fue lo que ya mencionó el compañero Carlos. Y bueno, con la caída de Addis Abeba, que fue la capital de Etiopía, el 1 de junio de 1936 fue proclamado el Imperio Italiano. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Fue así, bueno, es así como Somalia quedó unida a la África Oriental Italiana, la AOI, y como ya también mencionó el compañero Carlos, esta estuvo conformada pues por Somalia, obviamente, por Etiopía y por Eritrea. En agosto de 1940, tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se incorporó también los territorios conquistados de la Somalia británica. Y sin embargo, el imperio de la África Oriental Italiana pues duró muy poco, fue de 1936 hasta 1941. Fue hasta 1941 porque la ocupación italiana se vio pues como que detenida por las fuerzas británicas y del Commonwealth también, que derrotaron al ejército italiano, rompiendo la defensa de sus posesiones en ese territorio. Entre 1940 y 1941, la campaña militar del África Oriental fue realizada por las fuerzas aliadas de Gran Bretaña y lograron derrotar al ejército italiano y conquistaron pues toda la región, con lo que esto desaparecería en las colonias italianas. El 25 de febrero de 1941 fue ocupada la ciudad de Mogadiscio. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Bueno, ya para la preparación de la independencia, con el Tratado de París de 1947 hubo pues reajustes territoriales y uno de ellos fue poner fin al imperio colonial italiano en África. En Italia renunciaba a sus posesiones coloniales. En 1949 fue la Asamblea General de las Naciones Unidas, ella misma fue la que determinó que Italia asumiera la responsabilidad de la administración fiduciaria de Somalia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, Somalia fue colocado de nuevo bajo la administración italiana y tuvo la tutela. Bueno, también debemos saber que el acuerdo de esta tutela fue ratificado en diciembre de 1950, por lo que con la tutela provisional tuvo 10 años en donde debía preparar a Somalia para la independencia a través de esos 10 años. Y bueno, ¿de qué manera preparó a Somalia? Esto fue por medio de la gradual instauración de consejos tribales, transformándolos en consejos de distrito. Estas transformaciones empezaron o comenzaron a verse reflejadas en los cambios de la estructura política de 1956. Esto fue cuando el Consejo Territorial se convirtió en un parlamento donde estaba representada toda la étnica del territorio. Y también para 1958 se eligió una asamblea constituyente. Se considera que pues tuvieron éxito al lograr introducir instituciones representativas. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? También es importante destacar que dentro de Somalia se habían formado durante este periodo de guerra varios grupos políticos y uno de ellos, que fue el más activo, fue la Liga de la Juventud Somalí. Este suponía que la administración italiana regresara bajo cualquier forma. Fue hasta 1955 que esta liga se convenció o se dio cuenta de las intenciones de la administración fiduciaria italiana al ver reflejado el éxito que impusieron las instituciones representativas. Y tras las elecciones que ocurrieron en 1959, estos dieron victoria a la Liga Somalí de la Juventud. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Bueno, ya para hablar así de la independencia, la primera en obtener su independencia fue la Somalia británica, quien la obtuvo el 26 de junio en 1960. La Somalia italiana alcanzó su independencia el 1 de julio de 1960 y fue ahí cuando la Somalia británica y la Somalia italiana se unieron para formar lo que se conoce como la República de Somalia. Ambos se unieron bajo la Constitución del 1 de julio de 1960. Como un dato interesante, es el único país junto con Camerún
que pues está compuesto de territorios que habían pertenecido a dos potencias coloniales distintas. Y bueno, en cuanto a lo de la Somalia francesa, no lo mencioné porque esto consiguió su independencia mucho tiempo después, fue hasta 1977 creo, y se convirtió en otro país, o sea, en un país diferente, en el actual Djibouti, por eso no lo mencionamos a profundidad. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Bueno, continuando con lo de la compañera Andrea, bueno, posterior a la independencia se vivió una relativa paz durante 9 años después de que se obtuvo la independencia, pero esto solo fue en apariencia, porque en 1969 el presidente Shermark, un miembro del clan Darut del Sur, fue asesinado por un soldado del subclan rival Mahertin. Su primer ministro, Mohamed Ibrahim Egal, un ISIC del norte, intentó tomar el mando del país, pero no lo logró porque las luchas parlamentarias y ministros del gobierno se lo impidieron. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Ok. El 21 de octubre de 1969, en medio de todo este revuelto, el general Mohamed Siad Barre organizó un golpe de estado el 21, pues ya mencioné la fecha, el 21 de octubre de 1969, haciéndose con el gobierno del país. Siad gobernó de 1969 a 1961 y la ideología de su régimen somalí fue el nacionalismo y tenía pues como objetivo crear una identidad nacional somalí que acabara con los lazos tribales que convertían a Somalia en una sociedad dividida y fragmentada, que era nacer como una gran Somalia. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Bueno, para 1977, Mohamed emprendería una guerra contra Etiopía para hacerse con el territorio de Ogaden, habitado por un gran grupo de personas somalíes. Las tropas de Said rápidamente se hicieron con el 90% del territorio Ogaden, pero no se esperaban que el gobierno etíope consiguiera la ayuda de la Unión Soviética, y así el ejército somalí fue derrotado en 1978. Esta derrota fue un golpe duro para el gobierno de Siad. Así empezó un debilitamiento político de su régimen. Yo voy. Bueno, primeramente, aquí marca la presentación que en 1988, perdón, no, 81, sí, 1981 se crea el Movimiento Nacional Somalí. Es una organización que lo fundó Ahmed Ismail, ya lo habían dicho. Y bueno, básicamente aquí intervinieron todos los somalíes, no hubo alguien extranjero así como de Etiopía, porque sí pudo haber sido, y de hecho por ahí había leído algo así de Etiopía. Y con este movimiento, empiezan a haber algunos, pues no por decirlo, bueno, sí, por así decirlo, unas guerras dentro de este país. De hecho, en 1988 se lanzan contra el régimen de Siad, pero aquí algo también curioso es que, al menos en este país, las mujeres fueron o sea, sí, no, porque eran enfermeras y médicas, o sea, creo que lo más esencial, pero también las utilizaban como, por así, entes. Y de hecho, creo que se me ha ido el internet tantito, creo que ya. Bueno, las mujeres no levantaban tantas sospechas y ellas creaban las redes de comunicación que lograban, por así decirlo, llegar a saber lo que planeaban las otras personas. Pues este país somalí no estaba como que muy contento con la política de Siad,
por lo cual comienzan a... Siguen en pelea. ¿Le podrías dar, Carlos, por favor? Ah, gracias. Bueno, con el contexto de este movimiento, siguen contra este señor que es Ziad, y de hecho, al último, Ziad y otro hombre es quienes firman como un tratado de paz, pero pues a final de cuentas, no, o sea, no es que hayan, o sea, no es como que, ay, ya firmé, ya se acabó. No, no, no. Siguió como quiera un conflicto, y este movimiento también siguió e hizo un enfrentamiento. Eh, decide irse de este país, y de hecho es el presidente de Nigeria quien le da asilo. Y ya de ahí, de Nigeria, pues ya falleció este hombre, pero a pesar de que hubo un tratado de paz dentro de Somalí, no se detuvo las guerras. Ya le puedes dar, Carlos. Bueno, con la vida de Said no llegó la paz al país. El Congreso de la Unión Somalí, apoyado por el clan Hauye, exigió el puesto del presidente para uno de sus líderes, y otros clanes se opusieron. De nuevo estalló otra guerra. Después de la siguiente. En mayo de 1991, los Isaac del Norte proclamaron su independencia del resto de Somalia y eligieron a Ahmed Ali Gira como su presidente. Sin embargo, Somaliland nunca ha llegado a ser reconocido como independiente de Somalia. ¿Le puedes dar siguiente? Bueno, ahora sí llegamos a la guerra civil que pasó en 1991. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Bueno, el conflicto de Somalia se produce cuando una coalición de movimientos militares derrocó el régimen de Said Barre en enero de 1991, y acto seguido se rompe la alianza para fragmentarse en una serie de grupos étnicos que lucharán por hacerse con el poder, quedando el país dividido en múltiples regiones que serán controladas por diferentes líderes somalíes. La guerra civil llevó al país a padecer una terrible hambruna que hará que en mayo de 1992 las Naciones Unidas despliegue la operación de paz llamada ONUSUM. Esta operación de paz que lanzó la ONU se creó para facilitar la ayuda de hambruna a las personas atrapadas por la guerra civil en Somalia. Y y la misión se convirtió en un intento amplio para ayudar a detener el conflicto y reconstruir las instituciones básicas de este Estado viable. Un año más tarde se decide que la operación llamada ONUSUM acabará su misión en 1995, pero sin haber restablecido una autoridad nacional en el país. En cuanto a la guerra iniciada en 1991, como les había comentado, esta guerra continúa liberándose, sobre todo en el sur, entre varios señores que tenían el poder de la guerra, eh, que tenían como su beneficio la perpetuación de un conflicto que ha causado con más de 300,000 muertos y más de 1 millón de desplazamientos internos. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Bueno, en el 91, en el 27 de enero del 91, como consecuencia del fin de la Guerra Fría, el dictador Barre es desertado por una coalición de movimientos militares que, al dividirse, hace estallar una guerra civil entre diferentes grupos étnicos. Y esta se extiende en tres causas principales para entender esta fragmentación del país. Se divide en diferentes regiones controladas por los señores de la guerra. La primera viene siendo
propia historia del país, que a principios del siglo XX se encontraba dividida en 5 Somalías diferentes, controladas una por Francia, Italia, Etiopía y 2 del Reino Unido, una de ellas dirigidas de forma indirecta por Kenia. La segunda es dividida a la dictadura de Barré, ya que amplió una política de divide y vencerás, además de una represión que ha generado una desconfianza de la población con respecto al Estado. Y la tercera y la última se basa en la concepción somalí de sociedad, el individualismo, los clanes. En el año 1991 y 1992, Somalia padece una grave crisis humanitaria a consecuencia de la hambruna provocada por los diferentes clanes, que llevará al presidente de los Estados Unidos, George Bush, a iniciar una intervención militar para frenar la catástrofe. Pero en mayo de 1993 la dirección pasará a manos de la misión de la ONU, que acabará retirándose, como les había comentado, en marzo de 1995, sin conseguir ni restablecer las prioridades nacionales ni la consecuencia de la paz, o sea, sin hacer nada, o sea, nomás estaba ahí y no hizo nada y se fue. Desde entonces la situación se vive en Somalia, es la de un país sin estado dividido entre regiones claramente diferentes. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Ok, esta es la situación actual. Como les digo, ahorita Somalia es un país sin estado dividido entre regiones. La primera, el norte, se divide en las regiones del noroeste, que corresponden al autoproclamado estado de Somaliland, y sus regiones del noreste, que constituyen el autoproclamo de estado de, perdón, dice Puntland y Semintilbal. Bueno, el sur se encuentra en una difícil situación debido a una autoridad política fragmentada y contestada, que ha priorizado todos los negocios. El resto del país, sobre todo en el centro, se vive una fase de transición con una autoridad política local rudimentaria, pero que cumple unas funciones básicas, y la economía genera lo suficiente como para la supervivencia y el comercio mínimo. Después la siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la finalización del conflicto, de acuerdo al acuerdo del Cairo de 1997, firmado por todas las facciones, excepto por el autoproclamado presidente de Somaliland, obligaba a crear un gobierno de unión nacional. Sin embargo, este gobierno se rechazó por diversos señores de la guerra, y el conflicto continúa actualmente. Entre los enfrentamientos y las conversaciones de paz que no terminan de consolidarse. Entre la más destacada tenemos la que iniciaron el 27 de octubre del 2002 en el Doret, Kenia, y que posteriormente se trasladaron a Nairobi, Kenia, en febrero del 2003. Posteriormente volvieron a darse negociaciones en septiembre del 2003 de ese año, que se rompieron a finales del mes por el abandono de ciertos líderes tribales que no aceptaban las propuestas dadas. ¿Se puede dar siguiente, por favor? Bueno, por último, el 29 de enero del 2004, finalmente el Gobierno Nacional de Transición prescindió que Abdis Kassim Salat Hassan firmó un acuerdo con el resto de facciones somalíes. El acuerdo firmado por Nairobi contemplaba el método de elección de los parlamentarios, quien a su vez eligieron a Yusuf Ahmed presidente del país. Después de 5 años y unas elecciones, redactaron una nueva constitución para el país, con desconfianza, pero con la esperanza de que la implementación de acuerdos sea satisfactoria tanto las Naciones Unidas como la de los Estados Unidos y la UE. Saludaron el acuerdo como una buena noticia. A pesar de ello, la experiencia y la trayectoria de las diversas conversaciones entre las facciones somalíes no dice que no será un proceso fácil, y deberán esperar la evolución de la situación. La siguiente.
Y eso sería todo de nuestra parte. Perfecto, equipo, muchas gracias. Dejen la bibliografía, por favor, un segundo. Muy bien, tenemos varias cuestiones aquí. Una de ellas es que, si pueden notar, conforme van avanzando las exposiciones, es que siempre es que existe un común denominador independientemente de la región de la que estemos hablando, y es precisamente bueno, son dos cosas. Uno, tiene que ver con el subdesarrollo económico legado por el colonialismo, y segunda, la insistencia de buscar alejarse lo más rápido posible de la tradición colonial. En el caso de Etiopía, sí, faltó mencionar que justamente cuando termina la intervención italiana o la presencia italiana en esta región, regresa al poder el sistema político que tenían previamente, ¿sí? De líderes locales en esa zona. Pero bueno, el caso es que se decantan durante los años 60 y 70 por el socialismo, ¿sí? Este gobierno se decanta por el socialismo, pero existe un problema. Si recordamos, la teoría marxista establece que el socialismo es la distribución de la riqueza entre las clases sociales para que éstas dejen de existir. Pero ¿qué riqueza vas a distribuir en una zona como Etiopía? ¿Sí? Entonces era más bien una cuestión de centralizar el poder, ¿sí? De establecer un sistema burocrático centralizado, que era lo que estaba haciendo la Unión Soviética. Entonces era más bien el lado político del socialismo y no el lado económico, ¿sí? Obviamente, en última instancia, sabemos, cómo es que terminan los sistemas socialistas, pero el caso es que era más bien una alternativa fácil o rápida, si le queremos poner algún nombre, para salir de esta dinámica colonial en la que se habían enfrascado. Digo, no sé cómo lo ven ustedes, pero por lo menos sí es una tendencia el hecho de que todos estos países vean en el socialismo algo atractivo. Obviamente, el socialismo que estaba siendo vendido, digamos, o descrito por la Unión Soviética, pero que iba a ser un rotundo fracaso. Sí, y precisamente cuando quieres abolir clases sociales, pero no existen como tal, pues entonces es lo que fueron generando todo este tipo de problemas, ¿no? En el caso de Etiopía, y precisamente por eso, por pretender distribuir algo que no existe y no dedicarle espacio a la producción, pues entonces el sistema cae por su propio peso, ¿sí? Ese es en el caso de Etiopía. Y en el caso, bueno, y también mencionar las estadísticas que ya sabemos cuál es la situación en varias regiones de África, que nos comentaba una de sus compañeras sobre la situación de las mujeres, ¿sí? Entonces sigue siendo alarmante cómo hay tantos índices, cómo los índices son tan altos de violencia, todavía de la mutilación genital, que de hecho hace como año y medio, en un país africano, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, si alguien lo sabe, por favor hágalo saber, que precisamente hubo una situación en la que se logró abolir legalmente esta práctica o sancionar legalmente la práctica de la mutilación genital femenina, pero hay otras sociedades que, evocando a la tradición, ¿sí? Buscan todavía continuar con estas prácticas, lo cual es bastante alarmante hoy día. La violencia doméstica, que no es exclusiva de África, lo sabemos, América Latina, México y Nuevo León en particular, tienen uno de los índices de violencia doméstica más altos del país, ¿sí? Lo mismo con el alfabetismo, los matrimonios forzados. Entonces todavía estamos hablando de sociedades cuyas prácticas se ven definidas todavía por el ámbito tradicional antiguo. ¿Sí? No estamos diciendo que esté bien o esté mal el recurrir a las tradiciones, pero sí en un contexto como el nuestro nos resulta bastante preocupante. Sí, Miguel Ángel, adelante.
Sí, perdón, profe, no quisiera que mi inexperiencia me llevara a faltarle el respeto a la dinámica sociocultural africana, pero ¿hasta qué punto podemos decir realmente que la mutilación genital femenina es una tradición? ¿No sería como decir que hacer cruzadas es una tradición cristiana? Sí, exactamente, precisamente ahí es donde viene la controversia, por lo cual sigue siendo un tema muy debatido actualmente. Lo mismo, por ejemplo, va a ser con ¿cómo se llama esta práctica? Las corridas de toros, ¿sí? Obviamente no es lo mismo, ¿sí? Lo que quiero decir es que también se busca justificar prácticas a través de la tradición. Y precisamente es donde sigue el debate. ¿Cómo vas a seguir justificando la mutilación genital femenina evocando a la tradición, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde debemos de cuestionarlos cómo debe de continuar la tradición o si debe de seguir o no, cuestiones de ese tipo. Entonces, por eso les digo, actualmente se están haciendo todavía algunas movilizaciones para evitar, para revertir ese tipo de casos de la mutilación, que es bastante, sigue siendo bastante frecuente, lamentablemente, en varias comunidades africanas, ¿sí? Entonces, insisto, como sociedad debemos de preguntarnos justamente lo que dice Miguel Ángel, cómo seguir justificando la existencia de las tradiciones cuando atentan contra la integridad y hasta la vida de las personas, ¿sí? En este caso, las mujeres de varias comunidades africanas. Ahí es donde entra nuestro sentido de la interpretación histórica y social, ¿no? Entonces, decir, buscar la forma de revertir o modificar esto, ¿sí? Pero también aquí viene otra cuestión, cómo entrar a este tema en comunidades africanas. E igualmente, la ONU no ha hecho su papel de mediador en este tipo de circunstancias, ¿sí? La idea es proteger los derechos humanos, ¿sí? Y pues al parecer tampoco está cumpliendo con este detalle, el de que niñas de 12, 13 años, 14 años, 15 años sean casadas a la fuerza, el analfabetismo, ¿sí? La mutilación, el rapto y el secuestro, en fin, todas estas prácticas que, insisto, siguen siendo frecuentes, pues no parece haber interés por parte o los organismos internacionales que deberían de poner atención en el asunto. Entonces, insisto, nuestra interpretación histórica debe abogar en el sentido de decir, pues es que estas tradiciones no abonan a nada, ¿sí? El que sean prácticas antiguas no las hace tradiciones necesariamente, ¿sí? Puesto que simbólica y materialmente no implican nada de provecho o nada benéfico para las sociedades. Entonces, el hecho de que sean prácticas antiguas no las hace tradiciones, o no necesariamente tienen que ser tradiciones. Sí. Por eso insistía en leer a Hobsbawm, porque nos habla precisamente de eso, que las tradiciones son inventadas, y así como las inventamos, las podemos terminar. Pero bueno, no sé si alguien tiene algún comentario hasta aquí. Yo. Adelante. Profe, ahorita que acabe la clase, ¿usted está ocupado o puedo hablar con usted? Sí, claro, no hay ningún problema. Ok. Muy bien, ¿algún otro comentario hasta el momento? Muy bien, ese es del lado de Etiopía. Vamos a ver el caso de Somalia. Igual, los comunes denominadores son el subdesarrollo y el dominio externo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando desaparece este dominio? ¿Qué secuelas quedan? Bueno, en el caso de Somalia es bastante interesante y sus compañeras y compañeros de alguna manera lo reflejaron de forma constante. Es el hecho de la fragmentación territorial y cultural de Somalia, ¿sí? En primer lugar, desde el punto de vista religioso, ¿sí? Vamos a ver que la zona de Somalia es este cruce entre la cultura árabe, que viene de Oriente, y la cultura cristiana, ¿sí? También recuerden que más o menos para esa zona estaba un poco Axum, que hablamos en la etapa 1. Entonces también toda esta reminiscencia ancestral queda ahí vigente. Entonces de alguna manera
la presencia europea lo que hizo fue forzar la convivencia entre diferentes territorios, crear fronteras artificiales entre comunidades que no las tenían y que eran de hecho rivales. Entonces crear este sistema administrativo de forzar a convivir a culturas y a comunidades de alguna manera opuestas, pues también fue lo que derivó en posteriores conflictos, ¿sí? Entonces, luego tienes la presencia de franceses, británicos, italianos, que también van a imponer su propia estructura administrativa, ¿sí? Y eso en gran parte es lo que va a afectar a Somalia, perdón. Esta fragmentación territorial interna, ¿sí? Es decir, es un mismo estado, pero al interior hay varios estados que no pueden convivir por razones religiosas o por razones políticas, y es lo que ha derivado en una serie de conflictos que hoy día perviven, ¿sí? De hecho, la guerra del 91, que se extendió por varios años, que interviene Bush y compañía, tiene que ver con este intento de Somalilandia de separarse de Somalia. Al final no lo consigue, pero no deja de intentarlo, digamos, ¿sí? Entonces, insisto, además de los comunes denominadores como lo son el subdesarrollo y la intervención o el dominio extranjero, tiene que ver en el caso particular de Somalia la fragmentación territorial, político-territorial, ¿sí? O geopolítica, ¿sí? Entonces, sí, esa es una de las razones principales por las cuales la situación de Somalia también es particularmente difícil, ¿sí? Y estamos hablando, ya lo decía en un principio de la sesión, el caso de Somalia y de Etiopía, de ser sociedades bastante que carecen de muchos recursos económicos, es lo que también los ha llevado a confrontaciones bastante importantes y que se siguen manteniendo hoy en día, ¿sí? Entonces, insisto, el factor particular de Somalia es esta fragmentación, primero precolonial, luego la fragmentación colonial y la fragmentación postcolonial, ¿sí? Entonces, esa sigue siendo uno de los asuntos pendientes en Somalia. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. De acuerdo, muchas gracias. Sí, dígame, adelante. Somalia, la verdad la mayoría lo recordamos por la caída del Halcón Negro, pero más lo expuesto ahorita por los compañeros, yo creo que sí, no, todavía con Etiopía podemos dudar, pero yo creo que pues, Somalia directamente cualquiera la puede ya considerar como un estado fallido de facto, o sea, realmente esta cohesión social de identidad nacional no existe, está completamente corrompida por la influencia que tienen los líderes de los clanes en sus propias etnias y tribus. El gobierno ya no representa ningún valor realmente, es incapaz de hacer frente a todos estos señores de la guerra, más la piratería y la misma hambre utilizada como un arma ya deja por completo desestructurada toda la organización somalí. O sea, creo que de verdad ya es un estado fallido y requiere una intervención directa por parte de las Naciones Unidas, a mi parecer. Exactamente, también el asunto es ver hasta qué punto puede intervenir sin violar la autonomía o la independencia del país, ¿no? Pero sí, la fragmentación me parece que es el término clave aquí en el caso. Y dice Ricardo que Somalia le recuerda a una Sudáfrica fallida. Eso lo podríamos discutir en la siguiente sesión, puesto que ya no nos queda tiempo, ¿sí? Pero bueno, el caso es que sí, definitivamente la fragmentación va a ser una de las causales de los conflictos y de la persistente situación en Somalia. Muy bien, hasta aquí nos vamos a detener, puesto que el tiempo se nos terminó. Gracias al equipo que expuso hoy. No se les olvide, por favor, compartir la presentación en la sección de archivos, ¿sí? Muy bien, aquí terminamos. Nos vemos en la clase de mañana y pásenla bien. No olviden registrar su asistencia en el chat, por favor. Gracias, nos vemos.